Buenas tardes, yo soy la magíster Mirna Gauto. Están teniendo conmigo el diplomado en Derecho Laboral, ¿verdad? La unidad 1. Hoy nos toca desarrollar la sesión 2, que hace referencia a las modalidades del contrato de trabajo. ¿Qué son las modalidades del contrato de trabajo? Llamamos modalidades del contrato de trabajo a las formas en las cuales se estipulan los contratos laborales. Estos pueden celebrarse de manera verbal, escrita, puede ser por su duración también determinados en un plazo o indeterminados. También puede estipularse por finalización de obras e indefinidos. También otra modalidad podría ser por la forma de pago, que puede ser a jornal, cuando el pago se realiza de manera diaria, por comisión, cuando se establece un porcentaje sobre el trabajo realizado de acuerdo a lo obtenido, a la venta, a destajo, que es de acuerdo al trabajo terminado, y por participación, que generalmente también es establecido en un porcentaje, pero mayor. Otra modalidad es por los sujetos de la relación jurídica que ya vimos en la sesión anterior, para que puede ser el contrato individual cuando es celebrado entre un empleador y un trabajador, que puede ser en grupo cuando estamos hablando de 2 o más trabajadores y de 2 más empleadores, y colectivo cuando estamos hablando ya de cláusulas de adhesión, donde tenemos ya un contrato impreso con cláusulas ya prefijadas, donde el trabajador simplemente lo que debe hacer es leerlo y si está conforme firmar. No puede cambiar ninguna cláusula. Si no está de acuerdo, simplemente se abstiene de firmar y de celebrar el contrato con el trabajador. El artículo 43 de la ley 213 del Código Laboral nos dice que el contrato de trabajo, en cuanto a la forma de celebrarlo, puede ser verbal o escrito. Deberán constar por escrito los contratos individuales en que se estipule una remuneración superior al salario mínimo legal correspondiente a la naturaleza del trabajo. Y aquí es muy importante lo que desarrollamos también en la sesión anterior, cuando hablábamos de el equilibrio entre las partes, cuando hablábamos del principio de igualdad, y donde el Estado intervenía justamente para salvaguardar los derechos de esa parte más débil, cual era el trabajador. Eso es lo que ocurre. Generalmente en un contrato civil vemos de que si hablamos de una suma superior a 10 jornales, debe ser por escrito. Esto no se da en el contrato laboral. ¿Por qué? Porque hay una presunción de que si una persona está realizando un trabajo, ¿verdad?, de manera continuada para alguien, se considera su trabajador dependiente y al otro el empleador. Pero también hay una presunción de que solo está, percibiendo el sueldo mínimo. Si hablamos de una suma superior al sueldo mínimo, esto ya debe ser por escrito. Específicamente, el artículo 44 del Código Laboral nos habla de que podrá celebrarse verbalmente, o sea, tendrá validez verbal cuando se refiere al trabajo doméstico, también a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 90 días. Si excede de 90 días también ya debe ser por escrito. A obra determinada cuyo valor no exceda del límite del sueldo mínimo, del salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas de la capital. ¿Cuáles son las cláusulas que debe contener el contrato de trabajo? Entonces, se decidió celebrar un contrato escrito de trabajo. ¿Cuáles son esos datos y esas cláusulas? Es muy importante que cuente con el lugar y fecha de celebración, porque es el lugar donde se va a recurrir posteriormente, ¿verdad?, ante el juzgado en lo laboral de esa circunscripción. Debe tener los datos personales, ¿verdad?, de los celebrantes, pero estos datos están taxativamente descritos en el Código Laboral, a saber, nombres y apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión, oficio, la nacionalidad y el domicilio de los contratantes. Cuando estamos hablando de domicilio, estamos hablando del domicilio real, ¿verdad? El domicilio real, que es donde efectivamente las personas viven o realizan sus principales negocios. La clase de trabajo o servicio que deba prestarse y el lugar o lugares también de su prestación.
a qué se va a referir, qué tipo de actividades laborales va a estar celebrando y dónde va a estar celebrando, así como el monto, la forma, el periodo de pago y la remuneración convenida. También debe estipularse la duración y división de la jornada de trabajo, que más adelante vamos a ver que pueden ser diurnas, nocturnas o mixtas, ¿verdad? Pero nunca debe sobrepasar las 8 horas. Los beneficios que suministre el empleador en forma de habitación, alimentos, uniformes, si el empleador se ha obligado a proporcionarlos y la estima de su valor. Eso es muy importante, generalmente se da también en los trabajos domésticos. Si van a ser celebrados por escrito, entonces debe constar esto. Las estipulaciones que convengan entre las partes. Supongamos que se convenga de que las vacaciones serán a mitad de año, ¿verdad? Y por un plazo determinado, entonces eso debe constar. La firma de los contratantes o impresión digital cuando no supiesen o no pudiesen firmar. Si los trabajadores saben firmar, entonces se estampa la firma. Y si no, la impresión digital, que generalmente se hace con el pulgar derecho, firmando otra persona por él, que es lo que se conoce como la firma ruego. En este último caso, lo hará por ante un juez de paz de la jurisdicción, escribano público o el secretario general del sindicato respectivo, para que tenga validez. El artículo 49 del Código Laboral nos habla en cuanto a la duración del contrato, que este puede ser por plazo determinado, por tiempo indefinido, por obra o servicio determinado, que fue lo que ya vimos. A falta de plazo expreso, se entenderá por duración del contrato la forma establecida por la costumbre o por tiempo indefinido. En el derecho laboral también tiene bastante peso la costumbre, los usos. ¿Cuánto es lo que se está pagando en un lugar? Es por eso que un mismo salario, generalmente se da más con los trabajadores domésticos, se le paga un salario en la capital, pero hay otro salario, ¿verdad?, para el cual que se está pagando en el interior. El contrato se le